Guillermo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias al Señor. Gracias por la invitación en esta noche. Tuvimos unos problemitas técnicos, pero todo pasa para bien, todo obra para bien, se podría decir de esa manera. ¿Verdad que sí? Así, así es, así es. Lo importante es que aquí estamos, ¿no? Antes de iniciar, en este caso va a ser diferente, pero siempre le decimos a los invitados que en este momento donde puedo decir, bueno, el internet se me dañó y tengo que irme, porque aunque hay un tema muy puntual, pero de momento podemos hacerte una pregunta a bocapié. ¿Te Muy quedas bien, o me te quedo, vas? me quedo. Te quedas, bien. Entonces, para iniciar, porque de por sí el título me causa un poquito de intriga. Y antes de preguntarte sobre el título, sobre el tema y demás, lo ideal es que nos pongamos en las manos del Señor. ¿Te parece? Bien, amén. Para que el Señor nos mueva, nos ilumine, para que hablemos realmente de palabra de Dios, movido por Él, y que les llegue a los corazones a las personas que vean estos videos. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche y te pedimos que tú desciendas con tu gracia, con tu espíritu y se derrame en nosotros y también las personas que vean este video, este live, para que seas tú, Señor, que en medio de toda esta situación de dificultad, de penumbra, si se quiere, seas tú, Señor, quien le hable al oído, que le enamore su corazón y le recuerde una vez más que tú estás con ellos y que podamos nosotros entonces tener esa certeza de esas palabras que dijo San Pedro. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. 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 Bueno, pues ya creo que los micrófonos son tuyos, Guillermo. Antes de entrar al tema, háblame de ti, de dónde vienes, a qué parroquia perteneces. Eh, Tengo entendido que tiene como 15 años solamente de edad, o sea que eres jovencito. Qué chulo. Te ayudé. Claro, no, muy bien. Bueno, mi nombre es Guillermo Mojica, para los que no me conocen. Vivo en la zona colonial, aquí. Actualmente me congrego en la parroquia Nuestra Señora de Altagracia, el párroco Nelkis. Ah, Eh, pero mío, mío. sí, esa es mi parroquia. Entonces, ¿qué te digo? Soy estudiante de término de psicología clínica. ¿Qué más te podría decir de Guillermo? Enamoradísimo de Jesús y de la Virgen. Pertenezco a una comunidad, una célula en este caso, que tenemos la finalidad de transmitir a Dios a través de las relaciones humanas. Es una pequeña célula que está en proceso, pero también pertenezco a un pequeño ministerio de intercesión con varias de mis hermanas, realmente, y ha sido una bendición. Con esto, de esta manera, me he integrado al Señor, aunque yo he tenido ya varias experiencias y eso, en otras comunidades, y nada, actualmente estoy, y tengo 28 años, no son 15. Ah, no, Suki, bueno, te quise ayudar. A Gracias. propósito de la edad, a propósito de, bueno, en mi caso, yo estuve viendo tu Instagram, señores, entra en Instagram, hay un contenido muy bueno, algunas frasecitas y eso, muy chula. Eh, Vi un post de, al parecer de cuando te bautizaban, que tú eras pequeñito, te daban en la tina, y tú decías Sí. como que, a ver si me acuerdo la publicación, como que te sorprende lo que Dios ha hecho contigo y que tú no te imaginabas nunca quizás estar en el lugar donde estás y hablando precisamente del amor de Dios. Entonces, háblame de cómo conoces al Señor, no al Señor de experiencia familiar, sino tu encuentro con el Señor y a tan jovencito, 28 años ahora, ¿verdad? Tienes Ujú. quizás este compromiso de hablar de Dios públicamente, que en estos tiempos es un compromiso realmente. Bueno, ¿qué te digo? Guillermo conoce a Jesús en un encuentro de Pascua Juvenil aquí en la zona colonial. Fue algo sumamente importante porque estaba pasando por muchas situaciones importantes también en mi vida. Entonces yo siempre digo que Jesús llegó justo a tiempo, a una persona con muchas necesidades, con mucho amor, con muchas necesidades de amor, de cariño, con muchas carencias, se podría decir de esa manera. Y yo tenía aproximadamente 13 años, mi papá muere en ese año, o sea, fue como un proceso muy doloroso, a la vez también de desarrollo, porque una persona con 13 años es adolescente, entonces esa Sí, edad sí. genera muchos cambios,
muchas toda esa energía problemáticas. ahí. Sobre todo. Entonces, encontrar a Jesús a esa edad, yo entiendo que ha sido mi mayor regalo, porque a raíz de ese encuentro, de conocer a Dios Padre, porque lo puedo decir de esa manera, a raíz de eso comenzó otra cosa conmigo. Y este live y lo que vamos a hablar en esta noche tiene que ver mucho de esto, de estos encuentros que tenemos con Dios, de cómo pasa todo procesualmente, o sea, y llegamos a tener como una convicción plena de quién es Él en nuestra vida. Entonces, en mi caso, yo siempre digo que esto es un gancho muy grande. Me agarran desde chiquitico, pero esto es un gancho muy grande. Y a raíz de eso, mi mayor felicidad ha sido estar aquí. O sea, de verdad, estar en la presencia de Dios con mis caídas, con mis altas y bajas. con mis huidas, como todos, pero siempre Él me mira. Entonces ya yo puedo decir que estoy bien. Sí. Es decir, que en algún momento tú has querido hacer el papel de Jonás en vez de Saulo. A cada rato. Y siempre caigo en Nínive vomitadito. Ay. Bueno, que por gracia vuelvo a Nínive, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios y para gracia tuya. Amén. También dentro de la experiencia, que por qué surgen también estas cosas, estos temas del reino de Dios. Resulta que mi hermano Jochi, que lo conoces bien, me imagino. Claro que sí, mi hermano. Un día él organizó un retiro sobre el reino de Dios. Entonces a mí me gustó mucho porque me generó otra perspectiva del asunto que tiene que ver con relacionado con la presencia de Dios, pero realmente con el reino. Y yo me sentía muy cautivado por el tema. Y yo le dije, Jochi, yo entiendo que nosotros no podemos hablar del reino de Dios como algo que sucedió o que va a suceder. Yo entiendo que el reino de Dios tiene que ser una cultura que debe ser instaurada. Entonces yo de un tiempo para acá con mi hermano Jochi, o Jochi y yo en este caso, hemos hecho algunos lives también compartiendo acerca de esta experiencia del reino de Dios. Y ha sido muy bonito para nosotros porque ha sido muy edificante. Entonces, qué bueno que una vez más me han dado la oportunidad también de hablar de este tema que me apasiona tanto, el reino de Dios. A propósito, y antes de entrar en materia, Jochi está con nosotros, saludable. Eso. También a Pamela, está por ahí Juana 1109, Zuleima Rosario, que estuvo con nosotros el lunes y estará el próximo lunes hablando un poquito de psicología, de problemas emocionales, matrimonio feliz. Saludos Cintia, Daneri, Sebastián Valenzuela, Laura Nación, bueno, a todos saludos y bendiciones. Esperando que este contenido sea bendiciones. Ya, entremos en materia. Háblame de primero el reino de Dios 1, 2, 3. O sea, es tan fácil llegar al reino de Dios de que en 3 pasos, 1, 2, 3 ya. Bueno, se ve muy fácil hablar del reino de Dios en 1, 2, 3, pero cuando yo te hablo de 1, 2, 3 es porque para tú tener una experiencia con el reino de Dios tiene que ser por pasos. No, tú no encuentras a Dios y de repente sucede todo. Se van generando en ti cambios, vas aprendiendo. Entonces, ¿en qué se resume esto? En que lo que vamos a ver en esta noche es nada más y nada menos que cómo a través del aprendizaje en Dios, cómo nosotros vamos conociéndole, vamos instaurando ese reino en nosotros y hacerlo bien. Entonces, ¿por qué el número 1 en este caso? El número 1 se trata de encontrar el reino, o sea, precisamente. Y encontrar el reino es el acontecimiento más agradable, más dulce, la experiencia más renovadora que puede tener una persona que ha estado perdida por mucho tiempo. Y no necesariamente en el pecado o en una ambición, simplemente perdido en sí mismo. Cuando llega Dios a tu vida, ¿qué sucede? O sea, tú encuentras algo nuevo. Él se hace el encontradizo. O sea, generalmente a Dios le gusta que tú tengas encuentros esporádicos con Él, fuera de tiempo, fuera de lugar, pero justo a tiempo. Eso es lo más interesante de todo. Entonces, como me sucedió a mí, que fue justo a tiempo, entonces yo tuve la dicha de encontrarlo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 13:44. Lo siguiente, y quiero leerlo, porque no quiero hablar palabra de Guillermo, quiero hablar la palabra de Dios, que aquí está. Mejor. Mejor todavía. ¿Mateo dijiste? Mateo 13:44. Dice la palabra de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido
en un campo, que al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, lo vende todo y compra aquel campo. A mí me llamó súper la atención esto, porque, o sea, él tenía todo. Tú y yo venimos a la presencia de Dios, venimos delante del Señor con nuestras propias riquezas, con nuestros propios campos, con nuestras propias realidades, todo lo que vamos acumulando. Entonces, de repente, tenemos un encuentro con Él que nos apasiona tanto, que decidimos vender ese campo sencillamente para atesorarlo a Él. O sea, yo no sé qué experiencia las personas que me escuchan en este live han tenido con Dios. O sea, yo sí te puedo decir que después que yo me encontré con Él, imagino que tú también, mi hermano, después que te encontraste con Jesús, tu vida cambió. O sea, ¿qué tú tuviste que vender? O sea, yo pienso en eso. Para tú atesorar a Jesús, ¿qué tú tuviste que intercambiar para poder atesorar ese tesoro, esa perla, Tú sabes que tocaste una parte que me llamó la atención, que nunca lo había pensado de esa forma, honestamente. Tú dices que cuando venimos a la presencia de Dios, no necesariamente venimos vacíos. O sea, también traemos nuestras riquezas. Que de momento esas riquezas no necesariamente sean malas, pero tampoco quiere decir que sean lo que me llene. Exactamente. A ver si se te voy a entender. Mira, de verdad, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, siempre había ido, bueno, yo vengo al Señor vacío, con heridas, pero nunca había pensado que dentro de mi realidad existencial sin Dios tenía mis propias riquezas. Nunca lo había pensado de esa manera. No, que al encontrar el reino de Dios, como tú dices, la riqueza del Señor, es como que digo, bueno, esto es bueno, pero este es mejor. Exactamente, es como un gesto que siempre hago cuando me toca hablar de Dios en alguna asamblea, y es que muchas veces nosotros venimos con una vida que tiene un valor, tenemos un valor, o sea, pero Jesús, imagínate que tú tengas una papeleta, ahí se encuentra una papeleta aquí. Imagínate que tú... Pero no para romperla, cuidado. No, yo no voy a romper papeles, no. Imagínate que tú al Señor le des 5 pesos y Él te dé una de 100. O sea, es como que tu vida cobra más valor, aunque tú siempre has tenido valor, porque aunque tú seas una moneda de 5, tú sigues teniendo valor. Pero cuando tú intercambias tu vida por la vida de Jesús, tú cobras más valor. Porque ahí es como que a ti... Imagínate que tú andes oscuro y venga Jesús y ilumine todo lo que tú tienes, que nunca las personas han visto, que ni tú mismo te has dado cuenta que tienes, habilidades, qué sé yo, actitudes, que simplemente por el mismo pecado, por tus mismos complejos, por tus mismas situaciones, tú lo has escondido. Entonces, y nadie sabe de eso, solamente tú y si acaso. Entonces viene Dios y te revela todo. En el primer encuentro que yo tuve con Dios, las cosas que yo comencé a abandonar fue la timidez. Yo era súper tímido, súper temeroso. Espérate, o sea, el pana que anda por ahí haciendo videos, predicando, ¿cómo decir que tú eras tímido? Sí, yo recuerdo. Recuerda. Oye, recuerda que al principio oramos, nos pusimos la presencia de Dios, tú no puedes mentir aquí. No, te voy a decir, te voy a hacer cuento. Y resulta que este muchacho que de 13 años que se encontró con Jesús era súper tímido, súper temeroso. Una persona con mucha ansiedad, o sea, con muchos temas. Y viene, por ejemplo, me toca leer la misa y comienzo a tartamudear, y los nervios así. O sea, y poco a poco, dentro de la comunidad, dentro de los grupos, dentro de esos ambientes que el Señor va preparando para mí, para mi crecimiento, ahí yo me voy dando cuenta que hay habilidades que han estado ahí, que simplemente el Señor regó, como que las hizo germinar, así como lo hizo contigo, así como lo ha hecho con muchas personas que están conectadas en esta noche. O sea, Dios siempre ha estado presente, pero su manera es al paso. O sea, si todo lo que sucede en Dios fuera acelerado, entonces no hubiese una experiencia de disfrute, porque al tú disfrutar, tú generas una conciencia. Entonces eso es lo que hace Dios. Dios comienza contigo al pasito. La palabra dice, primero hay que darte alimento de bebé, de niño, y después vamos a darte plátano con salami, que ya te merece eso. ¿Entiendes? Es decir, que es un proceso. O sea, eso no es que, por ejemplo, yo me encontré con el tesoro del reino y ya todo, de la noche a la mañana, todo cambió y todo está perfecto, sino que es un proceso en el que yo voy entregando mis riquezas
y entonces recibiendo la riqueza del Señor. A propósito, dice Sebastián Valenzuela, a ver, dice por aquí, estamos llenos y debemos vaciar para hacer espacio para Dios. E indicar que Sebastián Valenzuela es el compañero de trabajo, él tiene también un canal de YouTube, se llama Delivery del Reino. Él es evangélico, pero muy bueno, muy bueno. Es de los buenos. Aquí. Excelente. Bien. Hay algo interesante que mencionábamos anteriormente, y es que nosotros, cuando una persona predica delante de nosotros, esperamos que nos cuente el testimonio catastrófico que tuvo que vivir para encontrarse con Jesús. Esperamos el testimonio de que se le murió una persona, que lo sanaron del cáncer. Y muchas veces hay personas tan tranquilas que simplemente en este caso se toparon con Jesús porque no lo conocían, y su vida, oye, no tuvo que vivir un drama para tú conocer a Dios. O sea, se encontró con el reino. Oye, ponme eso mayúsculo. Te lo digo porque hay gente que dicen, wow, yo no tengo un testimonio que dar. O sea, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he estado en la calle. Yo no sé qué decir de mí porque es que yo no tengo un testimonio importante. Y eso que tú dices, el hecho de conocer al Señor ya es el mayor testimonio. Sí, porque el hecho de que tú no hayas tenido por decirlo de esa manera, un testimonio catastrófico, no quiere decir que tú no experimentes soledad, tristeza, miedo. O sea, hay cosas todavía aún más profundas que Jesús está liberando en el proceso de la persona, en el encuentro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este número 1 ¿verdad? De este 1, 2 y 3? Encontrar el reino. De encontrar el reino. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando tú y yo nos encontramos con este tesoro, es un gran acontecimiento, nos genera pasión. Quien se encuentra con él es feliz. O sea, yo después de ese encuentro, por primera vez en mi vida, yo tuve una experiencia real de corazón palpitante con Jesús. O sea, yo pude decir, espérate, que esto es muy diferente a lo que a mí me habían hablado, qué sé yo, de forma teórica sobre Dios. O sea, Dios es algo real. No, es alguien. Eso es. O sea, fue un switch. Dejé de pensar en algo para convertirlo en alguien. En alguien. Eso es. Eso es algo que cambió en mí. Buena idea. Entonces, primer punto, encontrar el reino. Segundo punto. El segundo punto es vivirlo. Ya que lo encontramos, ¿cómo lo vivimos? ¿De qué manera se desarrolla toda esta experiencia de vivir el reino? Lo primero es que para entender el asunto del reino, el reino no es un lugar lejano que nos han dicho, como que está allá arriba, o que una recompensa, sí, como que una recompensa que nos vamos a ganar cuando, ¿tú entiendes? Cuando hagamos la cosa bien, sino que el reino es ahora. Es un encuentro de ahora. No, ahora no, porque uno, sí, cuando uno se muera, que va para el cielo, allá el reino. No. O sea, porque la plenitud de lo que te estoy diciendo, ¿quién la dio desde el principio? El Espíritu Santo. Tú sabes que con eso tú le vas a dañar mucha idea a mucha gente, de que estás pensando para después. Porque yo no te estoy hablando de la morada santa. De esa canción que cantan en los funerales. Adiós, morada santa. Yo no te cantaba eso. La doñita. No, yo te estoy hablando de la experiencia del reino. ¿Sabes por qué es la experiencia del reino? Porque si la experiencia actual del reino hace todavía que tú puedas, en este caso, hablar a una persona de Dios, esa persona se convierta. Entonces, ¿quién lo genera esto? Es porque hay algo que está conspirando positivamente para que se dé. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Entonces, dice Benedicto XVI es excelentísimo para hablando del reino. Yo tengo algunos escritos aquí sobre él que de verdad lo atesoro muchísimo porque ha sido uno de los mejores. Un gran teólogo, ¿eh? El teólogo más grande de la iglesia, de la historia, me podría decir así. O sea, y algo increíble lo que dice Benedicto. Y es que a propósito sería bueno que oremos por él porque está delicado, sí, de salud. Sí, sobre todo. Y mira, hay una frase que yo también hice un post hace mucho, y es: donde se hace la voluntad de Dios es ya el cielo, comienza también en la tierra. O sea, donde se hace la voluntad de Dios, ya el cielo está ahí. O sea, imagínate que después de tú haber tenido ese encuentro, de haber conocido a Dios, de haber tenido esa primera experiencia, como dicen, del primer amor, imagínate que tu vida comienza a desarrollarse en torno a eso. Entonces, quiere decir que estás encaminándote a la voluntad de Dios, porque el hecho de que ya tú te hayas encontrado es parte del plan. Entonces,
De ahí viene. Todo esto de cuando hablamos de la salvación, de esa gracia del Señor, no podemos hablar en futuro, sino en tiempo presente, de Ahora, que ya yo estoy viviendo esta gracia, ya estoy viviendo en el reino de Dios y por ende yo me conduzco como tal, como un príncipe. Exactamente. Porque entonces si nosotros desde ahora comenzáramos a contemplar este asunto del reino de Dios, esta vivencia, esta experiencia del reino de Dios, como algo lejano y pasajero, entonces nos quedaríamos con la idea, y algo que yo siempre he comentado en estos temas, es esas falsas imágenes de Dios que nos hacemos, porque mientras más lejano tenemos la experiencia de Dios, más también, en este caso, creamos muchos prejuicios, creamos ideas erradas acerca de Dios, como por ejemplo, hay una idea que se nos ha inculcado desde niños, que es Dios castiga. O sea, no hagas esto porque Dios castiga. Oye, Dios te está mirando. Tú vas a tener problemas con mucha gente aquí, tú le estás dañando el discurso. No, lamentablemente, úntese mentiolé santo en este momento. Pero en este caso, ¿por qué nosotros nos creamos imágenes? Porque no lo conocemos a mayor distancia, menos visibilidad. Entonces, si yo no tengo un encuentro con Él, o sea, y comienzo a tener una relación, un contacto con Él, ¿cómo rayos? En este caso, ¿cómo rayos? Yo voy a tener un concepto desarrollado de Dios. Eso es, entonces comenzamos a pensar que Dios castiga, que Dios me está vigilando, que todas las pruebas que yo estoy viviendo son parte del plan de Dios para que yo me haga más fuerte. O sea, sí, porque había un punto. De hecho, decimos, bueno, esto me está pasando a mí, yo que ahora quiero estar bien en los caminos del Señor, yo que ya me decidí, eso me está pasando para ver si de verdad yo quiero esto. No, y le llamamos a Dios el Dios catador, que prueba nuestra fe. O sea, es así. O el Dios que, por ejemplo, tú estabas con tu anhelando algo y te movían la ficha, el Dios ajedrecista. O sea, comenzamos a tener imágenes distorsionadas de Dios, y Dios es más que todo eso. Ojo, no queremos decir que lo que dice la Biblia de que la fe es probada, es como el oro probado en el fuego. No estamos diciendo que eso no sea cierto, para que después nos digan, no, lo que estamos diciendo es que muchas veces nos pasan cosas por la concepción que tenemos de Dios, de la salvación, o de que o también de que lo que yo estoy haciendo, o sea, de lo que me pasa, también es producto de lo que yo ya he hecho. No necesariamente ha sido Dios que te ha mandado o te ha puesto esa situación en tu vida. De hecho, lamentablemente hay personas todavía en nuestra iglesia, y principalmente personas que nos enseñan, que todavía están impregnados con esa falsa teoría o esa falsa creencia de que Dios es de esa manera. Entonces, el evangelio llega a medias, y hay algo interesante, y es que la experiencia del reino, yo soy de corte muy querigmático, a mí me gusta mucho hablar en base al querigma. Encuentro con Dios, esa etapa donde tú tienes que reconocer, experimentar la salvación, tener ese encuentro con la fe, pero no solamente creer, sino también depender de Dios para tú cambiar de vida y así recibir al Espíritu Santo que te ayuda a creer con los hermanos. Esa experiencia a mí me gusta mucho. O sea, entonces el reino de Dios consiste en eso, precisamente. ¿Sabes? Aquí dice Jonathan Plasencio, ¿cómo puedo separar mi propio concepto de Dios de lo que Dios es en realidad? Bueno, te la pusieron difícil ahí. Muy difícil me la pusieron. Realmente, claro que sí. ¿Cómo puedo separar mi propio concepto de Dios de lo que es Dios en la realidad? Está súper profundo. En este caso, en base a mi propia experiencia, o sea, es creyendo. O sea, si yo te lo pongo en este marco, en este contexto, la fe, ¿en qué consiste la fe? O sea, creer en aquello que no podemos ver. O sea, yo no puedo, si yo te lo pusiera poner en otro contexto más claro. Te tengo un cuento, te lo voy a poner figurado. Dale. Claro que sí. Me gustan los cuentos. Recuerdo, a mí me gustan también los cuentos. O sea, una vez yo no sé si tú lo has escuchado este cuento, pero yo lo voy a hacer. Una vez estaba una niña montada en un avión peinando una muñeca, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Peinando una muñeca. Entonces estaba con una azafata y la niña estaba viajando sola. Y de repente todo muy bien, el vuelo va muy bien, la señora pasando el carro. Entonces de repente el avión comienza a fallar y se le explota una turbina. El desorden en ese avión. Y la niña estaba peinando su muñeca.
La niña estaba peinando su muñeca. Y todo el mundo en el juguetero de la niña peinando su muñeca. Y todo el mundo, niña, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Tú no ves que se va a caer el avión? Entonces, ella dice, pero lo que pasa es que quien conduce este avión es mi papá. O sea, yo te pregunto, o sea, todo concepto que tú tengas de la vida, de las cosas, o sea, cuando yo pienso que él es el que dirige mi vida, ya mi concepto en cierto modo se va anulando y yo voy creyendo en ese Dios que siempre va a estar delante de mí, que siempre me va a salvar, que siempre está preocupado por mí. Entonces, aquí entramos también en otras áreas, porque respondiendo quizá un poquito a Jonathan, cuando yo comienzo a separar el Dios teórico del Dios realidad, es cuando yo comienzo a tener una experiencia personal con Dios, no solamente un Dios de teoría, un Dios de tradición, un Dios de que está en el cielo y yo tengo que hacer la cosa bien para que Él no me mande por el infierno, sino cuando yo comienzo a tener una experiencia, una relación personal. Y aquí entramos un poquito en lo que es el señorío de Dios, o sea, cuando yo le doy el control de mi vida, de mi corazón, de mi ser, totalmente a Dios, y Él es el que comienza a regir mis pasos. Entonces ya yo comienzo a encaminarme por su voluntad, a pedir dirección, Señor, debo, puedo. Entonces ya ahí las cosas van a ir cambiando. De hecho, hay algo que sucede en este proceso, y es que no solamente intercambiamos nuestra vida, sino también hasta la forma de pensar. Nosotros venimos con mucha teoría, venimos con muchos conceptos aprendidos en la escuela, aprendidos en la universidad, aprendidos, simplemente aprendidos. Y cuando llegamos a Dios, no es que nosotros nos van a vaciar lo que sabemos, es que esa idea concebida de Él se transforma totalmente porque Él todo lo supera. Entonces ya comenzamos a cambiar el concepto. Yo, por ejemplo, siendo adolescente, decía, no, yo no quiero actuar como actúan esa gente que parecen fanáticos. O sea, yo tenía ese concepto sobre las personas que seguían a Dios, porque eso fue lo que yo aprendí. Yo decía que la gente que andan predicando en la calle y decorando en lengua y todas esas cosas eran locos. No, imagínate, yo estaba asustadísimo. Sí. Entonces, recapitulando, primer punto, encontrar el reino de Dios, sobre todo lo que se van conectando ahora, o sea, el reino de Dios en tres partes, 1, 2, 3, el primer paso es encontrarse con el reino de Dios. Segunda parte, vivir el reino de Dios. Vivir como si ya estuviéramos o como que ya estamos en el reino. Aunque se escucha fácil decir vivirlo, porque eso es una renuncia constante. O sea, no, eso no es algo como de que, ya yo decidí meterme a esto y yo sé que ya yo voy a hacer, voy a cambiar para todo. No, o sea, tú vas a tener un sinnúmero de acontecimientos. Porque a la gente hay que hablarle claro, porque a veces nosotros no podemos vender producto, ¿verdad? No, te estoy vendiendo este producto, pero te tengo que hablar de los efectos secundarios, que no son malos, que son parte del proceso. O sea, los efectos colaterales de comenzar a esto, porque el efecto positivo de todo esto es que tú siempre vas a tener alegría en tu corazón, vas a tener paz en tu corazón, y eso no quiere decir que tú no vivas en el mismo hogar donde tú saliste. Quizás tú antes de conocer al Señor, tú vivías en una casa donde te peleaban, un esposo que quizás te hablaba mal, un hijo que está en vicio. Tú vas a volver a esos mismos problemas, pero con una visión distinta. Eso hay que explicarlo bien. Es entender, vivir en el reino es bueno, pero no es fácil. No es fácil, así mismo es. O sea, es una batalla constante, pero principalmente no con la gente, sino conmigo mismo, porque a nosotros nos cuesta renunciar constantemente a nosotros mismos, a las cosas que nos cuestan. Por eso es que se ha hecho más difícil mantener este camino. Guillermo, tú sabes que no sé si que tal vez no debería, pero con eso que tú dices que una batalla muchas veces con uno mismo, a veces cuando nos pasan cosas buenas, gracias al Señor que me llaman del trabajo, gracias al Señor que no encontré tapón, gracias al Señor que yo iba por el banco y no había fila, pero de momento cuando yo voy al mismo lugar y me encuentro la fila, me encuentro el tapón y de momento se me picha hasta una goma, decimos que eso es asunto del otro. Es decir, siempre los buenos solo decimos que es cosa de Dios y lo malo siempre que es culpa del enemigo, pero hay un punto también que yo soy el culpable.
que yo soy el que hago que esa situación suceda, buena o mala. Por lo tanto, no necesariamente, quizás se va a escuchar feo, pero no necesariamente es un regalo de Dios, sino también asunto de mí como ser humano. Por ejemplo, el que yo llegue temprano al trabajo, yo tengo que levantarme temprano en disposición de llegar al trabajo. Pero de momento, si yo me levanto tarde, me encuentro tapón, eso no necesariamente es el problema del enemigo. Dios mío, si llego tarde hoy me van a cancelar. Eso es cosa del enemigo, probándome. No, usted se levantó tarde, caballero. Exactamente. O sea, es también saber eso, cuándo son las cosas provocadas por mí mismo. Hay que tomar en cuenta que la experiencia de Dios no es una experiencia mágica. O sea, no es como que después que tú llegas a esto, las cosas van a ser... No. Una madrina. No se trata de eso, porque entonces fuera muy fácil. O sea, que todo... Hay algo que me encanta. Yo hablaba precisamente en una confesión que tuve, algo que me dijeron que me puntualizó tanto. O sea, tú tienes que aprender a conocer, Guillermo, la pedagogía de Dios. ¿Te entiendes? Y esa pedagogía que Dios tiene, me dijeron a mí claramente, es que a través de los acontecimientos difíciles que tú tengas, de lo que a ti no te gusta, también Dios te enseña. Entonces, a veces, nosotros nos centramos simplemente en el hecho de que nos centramos en el hecho de vivir nada más la parte positiva de todo esto, pero en lo duro, en lo molesto, en lo incómodo, en lo que no nos gusta tanto, ahí es que está la mayor riqueza, porque ahí es que se aprende. Eso es lo que yo me quedé pienso cuando me dijeron voy a poner un ejemplo con eso que tú dices de la pedagogía de Dios. Por ejemplo, digamos, estamos ahora mismo viviendo una situación del coronavirus, donde se dice que pudo haber sido una alteración por mano del hombre científica, ¿no? Digamos que realmente fue un hombre que inventó el coronavirus, mezcló dos asuntos y lo creó. Y a través del coronavirus muchas personas, lamentablemente, y que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, han fallecido. ¿Me escuchas? Ahora sí, perdí un poquito la conexión, pero ya estoy aquí de nuevo. Si pudieras repetir. O sea, te decía que por el coronavirus muchas personas han fallecido. Entonces, supongamos que el coronavirus realmente lo hizo un ser humano, ahora con la intención de hacer el virus para que quizás algunas personas fallezcan. La justicia humana, o sea, tú y yo diríamos, esa persona tiene que morir, esa persona hay que meterle 50 años en la cárcel. Más sin embargo, como Dios lo ve, es con ojos de misericordia. O sea, constantemente. Y a veces uno le molesta. Hasta eso, Dios mío. No, es diferente. O sea, la visión de Dios, inclusive en esos casos, es muy diferente a la nuestra. No, que somos seres limitados. Él no se limita. Él no tiene que ver. Yo recuerdo que yo conversaba con un hermano que cree en otra denominación religiosa. Él me decía que yo le decía, bueno, yo creo en ese Dios que tiene esa universalidad. O sea, bueno, tú eres chino, pero a ti se te va a juzgar por el amor. O sea, yo no te puedo encasillar en el hecho de que porque tú no eres cristiano, tú no te vas a salvar. Es otro tema, eso es muy profundo. Muy profundo y largo. Pero yo sí lo resumí claro. Yo dije, bueno, o sea, yo no soy Dios. Ahora, si ese chino amó incondicionalmente, algo le va a tocar, te lo aseguro. Digo chino no por ser chino, sino por las creencias en otras entidades religiosas. Pero en resumen, esta parte de vivir en el reino simplemente se resume en sentir que el reino ya está instaurado, que tú eres parte de él y debes de comportarte como un ciudadano de ese reino. O sea, no se resume más nada. Ese reino, como yo siempre he dicho en los lives que he tenido anteriormente, o sea, ese reino tiene cultura, ese reino tiene un idioma, ese reino tiene una forma de ser, tiene leyes, que nosotros, cuando vamos conociendo al rey del reino, vamos entendiendo. Él va promulgando sus leyes. La palabra de Dios está llena de sus leyes. Por ahí específicas como las bienaventuranzas, que son las exclusivas del reino de Dios. Que el que quiera tener un encuentro con lo que es en esencia el reino de Dios, vaya a las bienaventuranzas y léala. Se lo voy a dejar de tarea, estimado televidente. O sea, léase las bienaventuranzas para que usted vea lo que significa y en qué consiste vivir en esta tierra. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. O sea, son gente que son de otro planeta, lo que describen la bienaventuranza. Y realmente así, somos de otro planeta. ¿Sabes que, por ejemplo, ponen aquí Jonathan, mi ministerio, misión saldrá de donde Dios mismo me ha sacado? Que podríamos más o menos con lo que decíamos al principio, cuando
salimos de la presencia de mis propios tesoros y entro en los tesoros de Dios, Dios mismo me va mostrando otro universo, otra paleta de colores, o sea, otra visión de las cosas. Entonces, tercer punto. En el tercer punto. Ya lo encontramos. Estamos en experiencia. Esperemos en Dios que todos ya estemos viviendo en el reino. Entonces, el tercer paso. Entonces, el tercer paso, ¿qué es? Darlo. Pero hay algo interesante. Pero ¿cómo que el reino de Dios? Porque claro, el reino de Dios para mí. Claro. Porque todos tenemos un reino para dar. Todos tenemos un reino para dar. Y toda persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha sido equiparado, ha sido preparado para poder transmitir a Dios a otra persona. ¿Por qué yo digo esto? Porque todas las plenitudes se dan en el bautismo. O sea, todas las gracias de Dios se dan en el bautismo. Es que usted es una nueva criatura. Y como usted lo hace en hijo de Dios, en ese bautismo, ¿qué pasa? Se usted le da la herencia de ese reino. O sea, usted tiene todas las herramientas, todos los recursos, todas las habilidades disponibles. Y donde en la confirmación usted le renuevan eso, como que usted le dan el acta de nacimiento cuando usted le dan el bautismo, ¿verdad? Pero entonces en el reino usted le dan la green card cuando le hace la confirmación. Entonces, eso es lo que pasa. Y lo que hace, yo hacía una analogía ahorita cuando pensaba en este tema, acerca de este tercer aspecto. Y es como que imagínate que Donald Trump diga, bueno, yo he decidido hacer ciudadano americano a todo el mundo. Lo que anda buscando Jesús es que tú seas parte de esta patria. Que tú seas parte de esta patria. Y quizás no todos van a ser de la misma manera, pero sí podemos ser ciudadanos. O sea, no de Estados Unidos, sino de la patria del reino de los cielos. Claro, por supuesto. Porque utilicé al Donald, tú sabes, para hacer la comparación, porque a veces tenemos como la idea de que, bueno, Estados Unidos, y que hay que ser ciudadano. Entonces, ok, imagínate la máxima. O vete para España, o vete para París. O sea, imagínate la estructura y las cosas que tú tienes que hacer para hacerte un ciudadano, un residente. Así también en el reino de Dios sucede que usted tiene condiciones especiales para usted poder ser parte de este reino. O sea, usted tiene los genes de Dios, porque ya inmediatamente usted fue creado por él, tiene sus genes. Sus genes están ahí, gloria a Dios. O sea, sus padres son la representación paterna de Dios. O sea, también, ahí está, hay muchas cosas que usted tiene, hace mucho ahí, que necesitan ser activadas. Ahora bien, algo importante. ¿Por qué hay que darlo? Porque no podemos quedarnos con él, no podemos quedarnos con esa experiencia de Dios, no podemos quedarnos con tanta gracia, con tanta bendición, donde otros quizás están, como quizás yo comencé, tristes, solos, desorientados. Entonces, por ejemplo, yo escribía que a veces el tesoro quizás lo encontró porque alguien especial lo puso cómodo para mí y Dios utilizó a esa persona. Quizás esa prédica que me dieron, esa oración que hicieron por mí, me motivó para yo encontrar ese tesoro. O sea, a mí me condicionaron el espacio, me prepararon el lugar. Y a eso es que tú y yo estamos llamados, a hacer un burriquito de carga de Jesús. Pero voy a agregar ahí algo en ese sentido. Primero, ya la misma palabra nos dice que debemos dar gratis lo que hemos recibido por gratis. Así mismo. Pero también, la misma palabra en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si yo que conozco del Señor, que conozco el reino, que estoy viviendo en el reino, no comunico el reino, entonces aquellos que todavía viven con sus propias riquezas no lo van a conocer. Pero otro punto más, tú dices que hay que compartirlo. Yo me voy más lejos. Voy a poner esto un poquito más alto. Si tú no lo compartes, óyeme, o sea, si tú no lo compartes o si no lo estás compartiendo, es muy probable que no estés viviendo en el reino. Porque esto es una alegría tan grande que tú no te puedes quedar callado. O sea, por más que tú quieras decir, yo no tengo capacidad de predicar, yo no sé cantar, pero tú buscas la manera con los recursos y los dones que Dios te ha dado de comunicar lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, yo escuchaba una vez al hermano Joan Foiliao, no sé si lo conoces. Claro. Y él decía, yo le pregunté cómo nosotros podemos entonces confirmar aquellas cosas que Dios ha dado a nuestro corazón, sean los dones, carismas, habilidades. Y él me decía, eso se confirma en la comunidad. Y yo me dije, ok, perfecto, qué buena respuesta. Porque a veces estamos desorientados, pero solo te pasa que hay un dicho que yo aprendí mucho en la evangelización, y era que sin comunidad mi fe se apaga y el mundo me traga.
sea, yo no, después de yo haber tenido un encuentro con Jesús, o sea, solo yo no puedo sobrevivir. No, no hay ¿Por qué? manera. Porque yo siempre hago la analogía del carboncito que está ahí encendido en el anafe, prendido en la presencia de, imagínate que la presencia de Dios está en ese anafe ahí, prendido, y de repente, por el movimiento de tu vida, por una incomodidad, por un accidente emocional, por algo, tú te saliste. Te caíste de la anafe. Tú puedes estar prendido unos minutos, tú puedes tener esa autosuficiencia que tú tienes. No, porque yo resistiré, yo voy a estar bien. Yo tengo no hay fe. problema. Ese orgullo, o sea, yo voy a estar bien, no hay problema. Pero llegará un momento donde el enemigo arreciará sobre ti fuertes vientos para soplar tu carbón, con tentaciones, con conceptos desviados acerca de Dios y de la iglesia, de tus hermanos de comunidad, y tu fe se va apagando. Entonces ya tú no vas a ser ese carbón encendido que estaba con los otros, que uno lo prende al otro, ya tú te pones apagado, estéril, no hace nada. Entonces yo no sé de los hermanos que pueden estar conectados, que están viviendo esta experiencia de soledad, o sea, que están viviendo esta experiencia de resequedad espiritual porque no están en comunidad. Yo te recomiendo que tú vuelvas o busques la manera de integrarte a un grupo, porque es que si no, el reino de Dios no va a poder continuar. Hay una experiencia personal del reino de Dios, porque esa se cultiva con mi oración, con mi relación con el rey del reino. Pero cuando yo ni eso hago, oye, el enemigo te va a comer. O sea, te va a comer, te va a cenar, como dice Fray José, te va a cenar, te va a comer. Vamos a verlo desde el punto de vista de la envidia, sin llegar al pecado, ¿no? O sea, así mismo como a veces uno ve a alguien que dice, wow, yo quisiera tener la dicha, la virtud de esa persona, yo quisiera tener como muchos dicen, la alegría, la felicidad de ese. Cuando tú estás en comunidad y ves que tus hermanos están ahí leyendo la palabra, orando al Señor, que van al Santísimo, que hacen comunión, que hacen ayuno, de alguna manera, solamente con estar ahí, eso te va ayudando también a permanecer en esa misma presencia. O sea, es que lo que ha hecho Dios ha sido perfecto. O sea, Dios no te creó para que tú vivas solo. Es difícil vivir solo. Jesús de una vez juntó a 12. Porque Jesús era Dios, y él pudo haber dicho, no, hágase todo, No, ¿qué hizo Jesús? Juntó sus 12 con sus distintas personalidades, con sus distintos caracteres. Uno le va a abandonar, uno le va a traicionar, uno esto, uno lo otro. Y a Dios le gusta conocer. Por ahí algo interesante, que hay un libro por ahí que yo tengo aquí en la biblioteca, que dice, Jesús llama a los ocupados, Jesús llama, también evangeliza a los bautizados también. O sea, porque el hecho de que tú seas bautizado no quiere decir que tú te la sepas toda. Hay mucha gente así también en la iglesia. Y hay que renovar. No, es que es un constante aprendizaje. Entonces, para tú poder dar el reino de Dios, tú primero tienes que tener un encuentro y tú tienes que vivirlo. Porque no se puede violar un paso. No se puede violar los pasos. No hay manera, o sea, es un proceso. Tú sabes que no solemos terminar los lives orando y demás, porque esto es básicamente un conversatorio, un tema, pero hoy me gustaría que al final tú dirijas un momento de oración. Pero antes, brevemente, o sea, alguna recomendación final, alguna frase, algo importante para que podamos vivir estos 3 pasos de una forma consciente, activa y de entender la necesidad de agotar el proceso de los 3 pasos. Bueno, excelente. Bueno, podría partir desde el hecho de que aquellos que no han tenido un encuentro con Dios, les llegará su momento. O sea, eso es lo primero. Jesús no se queda con nada. Él vino a ti. Él viene a ti. Si tú lo has tenido y te has enfriado, vamos por parte, te has enfriado, entonces quiere decir que quizás no estás tan interesado en el reino, pero siempre va a haber algo que te va a volver a encaminar, porque todos en algún momento miramos atrás al arado. O sea, miramos y volvemos. No quiero vivir esta vida, es muy complicado, muy enredado. Pero yo, claro que sí. O sea, a uno le gusta volver para atrás. Pero llega un momento que después que tú le coges gustico a esto, que hay que yo digo que esto es un gancho, o sea, que tú no puedes salir de esto, es donde tu vida comienza a cobrar un poquito más de sentido. O cobra sentido completamente. Y por último, ¿qué te puedo recomendar? O sea, de estos 14 años con Jesús, caminando, de muchos altibajos. Y que sean muchos más, ¿eh? Van a venir muchísimas cosas y Él siempre va a estar presente. Y eso es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Siempre vamos a dudar de que Dios está ahí. Siempre vamos a dudar de que Él lo va a hacer. Pero cuando después tú caes en cuenta
de que, ok, es Él. Y está haciendo, y todavía está haciendo. El hecho de que estemos aquí hablando es obra de Dios. O sea, y no porque yo sea importante, ni porque mi hermano sea importante, sino porque tiene una distinción especial contigo. Y no sé si a través de esto quisiéramos como orar para entrar en la presencia del reino de Dios. Pero antes de orar, quiero hacerte una pregunta. No te voy a dejar que te vayas sin preguntarte. Tú sabes que Jesús a los discípulos le preguntó, ¿qué piensan ustedes de mí? O sea, la gente dice muchas cosas, pero ustedes, ¿qué piensan de mí? Y yo te voy a preguntar, ¿qué tú crees que piensa Dios de ti? Eso ha sido una pregunta que se desarrolló a través del tiempo. Y para respondértela, simplemente voy a decir, yo siento que Dios ve una persona alegre. O sea, yo siento que Dios ve a una persona entusiasta. Yo siento que eso Dios lo piensa de mí. Una persona que le echa ganas de forma positiva, lo puedo ver así. O sea, yo encuentro que Dios me ve de esa manera, me ve como su niño. Yo me veo como un pequeñito en los brazos de Dios. Yo pienso que Dios eso piensa de mí. Entonces, en ese mismo espíritu de ese niño que desea el abrazo, que desea el afecto, el cariño de un padre, vamos a orar por todos los que estén viendo y también por este momento, para que estas palabras que han salido de nosotros y movidas por el Espíritu sigan vida en cada corazón que la escuche, y también el nuestro. Bueno, Señor, tú que eres el Rey del reino, tú que tienes todas las gracias preparadas para nosotros, Señor. Tú que no te has reservado ni tu vida, Señor, desde el momento de la cruz, que has estado en la disposición de darlo todo por nosotros, por mí, que me salvaste hace 2020 años y depende de mí conservar esa salvación, Señor. A mí que me has invitado a creer en ti y cambiar de vida, hoy yo quiero darte gracias, Señor. Gracias por las personas que en este momento están viendo este live, Señor, que tienen sus necesidades, que tienen ansias de conocerte, que necesitan también un encuentro de corazón palpitante contigo para que su vida de una vez por todas, Señor, cobre sentido como ahora cobró la mía, Señor. Por eso yo quiero alabarte, quiero bendecirte, Señor. Quiero reconocerte como mi Señor, mi Salvador, aquel que ha dado la vida por mí y seguirá siendo Rey por siempre, perpetuamente. Gracias porque tu amor está manifestado en esta noche. Porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este live y han sido tocadas por tus palabras, Señor. Porque tú estás entre nosotros, mi Dios. Porque hay una alianza contigo, Señor. Tú quieres, Señor, que seamos ciudadanos de tu reino. Tú quieres que transmitamos esta alegría, este gozo. El Papa Francisco habla de el anuncio del Evangelio con alegría, con gozo, Evangelii Gaudium. Y nosotros queremos adoptar estas cosas, estos recursos, Señor. Por eso envía tu Espíritu Santo en este momento, que es el que capacita a aquel que no sabe, que reenseña a aquellos que no saben, que educa a aquellos que no tienen recursos, Señor. Ven, Espíritu de Dios, en esta noche. Ven, Espíritu de Dios, y trae una renovación. Ayúdanos a habitar en el reino. Ese reino de justicia, ese reino de mansedumbre, ese reino de amor y de paz. Que no es un espejismo, que es una realidad que es ahora. Que a pesar de tanta adversidad, de tanto odio, de tantos ataques a la iglesia, todavía el amor de Dios prevalece. Todavía su gloria está sobre nosotros, brillando en medio de esta adversidad, de este coronavirus que nos ha separado también, pero también nos ha unido. Por eso, mi Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias. Ofrecemos nuestras vidas. Hacemos un intercambio, como hablamos al principio, Señor. Intercambiamos el corazón que está triste por un corazón que está alegre como el tuyo, Señor. Nuestra vida vieja te la intercambiamos, Señor, para que tú nos la renueves, como lo dice la palabra de Dios. La conversión es un cambio de vida, no un cambio de religión, no un cambio de ropa. La conversión es un cambio de mentalidad, una metanoia. Por eso, Señor, invítanos a siempre estar atentos a esa conversión. Quiero pedirte por la vida de cada uno de estos hijos tuyos, Señor. Y te pido, Señor, que derrames tu espíritu de manera que se queden en sus hogares y se siga multiplicando aquello que tú has querido generar en ellos, Señor, bendito Dios.
Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Y te pido, Señor, que no te retires de nuestras vidas. Quizás este live se puede acabar, mi Dios, pero no se acaba, tú no te acabas de nuestra existencia, no te acabas de nuestro diario vivir. Gracias, Señor, bendito sea. Gracias, Señor. Gracias. Padre amado, todo esto que hemos conversado, te lo ponemos en tus manos y que seas tú, Señor, quien lo haga posible en nuestras vidas, que nos ayude a encontrarte todos los días, que nos ayude a vivir continuamente en el reino y sobre todo que nos dé la fuerza, que nos dé las gracias y las herramientas para transmitir. A nuestro hermano Guillermo que nos acompaña el día de hoy, pues ayúdale todos los días a superar las pruebas y a permanecer firme en la fe. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Hermano mío, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por decir que sí, a todos los que se han conectado también, de verdad que sí, darle las gracias y esperar que este live haya sido de bendición para ustedes y compártanlo, no por los meses, o sea, no porque es una plataforma de Instagram para ganar adeptos, sino por el contenido. Si no quieres compartirlo, por lo menos lo que tú has aprendido, las ideas que te llegaron, pues por lo menos esas ideas sí transmite la otra. Bueno, amigo, 1.000.000 de gracias. Bendiciones a todos. Hey, muchas gracias por ver este video. En nuestras redes sociales tenemos nuevo contenido como este. Suscríbete y dale like.